Y ahora lo voy a decir así, súper lujo, acá en No es lo que parece, en la 96.7 en Radio Pop La Plata. En el caso de No es lo que parece, el último programa que vamos a poder hablar de la campaña. El sábado que viene vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía. Lo que no vamos a hablar es con candidatos ni que nadie hable de candidaturas. Claro. Porque esto es así. Y a quien ya tengo en línea es a Jorge Tayana, el primer candidato de Fuerza Patria, lo voy a decir así, lo primero que todo, voy a decir así, quiero agradecerle a su compañera de vida, Bernarda Llorente, a lo cual hace 21 días, junto con la prensa de Tayana, Carlas, que las vengo molestando para hacer esta nota. Y lo tenemos a Jorge Tayana. Jorge Tayana, muy buenos días, gracias por atendernos en esto que yo sé que ahí anda moviéndose de un pueblo a otro en campaña. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado y un saludo a todos los oyentes. No, por favor, el gusto es nuestro, Jorge. ¿Nos escucha bien? Venir afuera de Buenos Aires. Sí, Bien. ahora sí. Bueno, cuéntenos cómo anda esa campaña, cómo anda esa ida y vuelta, lo que algunos dirían, el feedback con la gente, ¿cómo anda esa campaña de Fuerza Patria? Yo creo que vamos bien. Lo que encontramos es un entusiasmo renovado y creciente de la gente por votar y por votar al peronismo. Es decir, me parece que en eso hay un cierto renacer o reverdecer del peronismo en su voto tradicional, pero también en un voto joven que en las últimas elecciones se había alejado o apartado un poco del voto peronista. Así que en eso estamos optimistas. Se está trabajando con actividad en la organización de las elecciones. Usted sabe que estas son elecciones con una boleta nueva, distinta, con una boleta que no se puede llevar y conocer como se ha hecho tradicionalmente, y llevarla de la casa después de haberla visto y saber quién quiere votar, sino que hay una boleta con todos los candidatos y ahí hay que identificar el candidato, poner una cruz en un cuadradito, doblarla y ponerla en la urna. Esto es una dificultad. En general hay una vieja tradición de que estas cosas no se hacen, no se cambia el sistema electoral en un año electoral. Esto es una cosa que hace el gobierno para tratar de perjudicar al peronismo, pero bueno, que sabe que tiene el voto de la gente mayor y sabe que tiene un voto de nivel educativo más bajo y que por lo tanto puede tener más dificultades en llenar las boletas y eso lo hacen a propósito y rompen una regla tradicional que es de no hacer cambios electorales en años justamente electorales. Pero bueno. Sí, y al sacar las pasos con la excusa económica, la boleta también es enorme porque el filtro de las pasos del que si no saca tanto porcentaje no va a la elección. Claro, entonces tiene una especie de panorama que tiende a confundirlo porque es una expresión muy variada y algunas no se sabe qué representatividad van a tener. Pero bueno. Que también los perjudica a ellos, porque yo cuando veo la oferta bonaerense, hay varias ofertas de derecha con nombres importantes, que aquel que no quiere votar al peronismo y está molesto con Milei, no le vamos a hacer campaña, pero tiene otras opciones. Claro. Con nombres fuertes, ¿no? Con nombres fuertes de la... Yo creo que de todas maneras, siempre las elecciones de medio término, y esta es una elección de medio término, tienen una menor participación que las elecciones generales, ¿no? Que las presidenciales y que la de gobernador. Así que va a haber una participación más baja, obvio, que en una presidencial. Pero creo que la participación ya en Buenos Aires fue más alta que en varias provincias, fue mucho más alta que en Capital, por ejemplo, que en la Cava, y creo que vamos a tener un buen nivel de participación electoral el próximo domingo, y no mañana, sino el otro, ¿no? Sí, el 26. Sí. Así que creo que va a haber un buen nivel de participación y esperemos que en la mesa los fiscales y los presidentes de mesa puedan explicar bien a los
votantes, a los ciudadanos y ciudadanas, cómo tienen que hacer si tienen alguna duda, porque por ejemplo la gente está acostumbrada a entrar al cuarto oscuro y ahí buscar la boleta. Ahora no, la mesa está en el cuarto oscuro y los fiscales y el presidente están en lo que antes era la clase, digamos, son aulas en general, ¿no? Sí, Y sí, hoy claro. usted va a votar detrás de un biombo con una boleta que nada hará mesa. Así que bueno, la gente tiene que hacerlo, poder expresar, preguntar las cosas que seguras, que le den las explicaciones. Bueno, ¿qué observaciones hace de este gobierno de Milei, ¿no? Digo, que si se puede llamar gobierno, ¿no? ¿Verdad? Sí, le preguntaba, digo, bueno, ¿qué observaciones hace, digo, de este gobierno de Milei, ¿no? Bueno, es una catástrofe el gobierno eso es una forma de simplificar. Es un gobierno que con la idea de que iba a salir de todos los problemas, iba a hacer una cosa distinta, ágil, moderna y beneficiosa para todos, se ha transformado en algo que viene a destruir todo lo que está hecho, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. No sabemos si lo destruye o no lo destruye, por lo menos en algunos casos aparecen fenómenos de corrupción muy centralizados, muy vinculados al centro del poder, y aparece un desarme de cursos de las instituciones del Estado dirigidos a sectores muy específicos. Es muy conocido lo del Garrahan, es decir, cómo se le quitó plata y entonces hay una emergencia pediátrica, cómo se le quitó los apoyos a las personas con discapacidad que necesitan ese apoyo imprescindiblemente. Si lo ha cortado como en un 30, 40, 50%, nadie sabe con qué criterio, pero arrasando y dejando a familias muy preocupadas y en condiciones de no poder dar asistencia o no poder dar una atención adecuada a sus hijos, parientes, etcétera. Si a eso tomamos que estamos hablando del siglo XXI, el siglo del conocimiento, y vamos a cortar el ingreso a la carrera científica y cortar los ingresos al CONICET y quitarle recursos a las universidades, estamos caminando en un sentido contrario a la lógica, estamos caminando de otra manera. Y el endeudamiento, que eso yo creo que es lo más tremendo. El gobierno dice que ha hecho un ahorro y que por eso tenemos superávit. Entonces está todo bien porque no gastamos más de que lo que ingresa. Bueno, pero lo cierto es que el problema que hay es que estamos endeudándonos hacemos una especie de ahorro tremendo que cae sobre los que menos tienen, que cae sobre las provincias, que cae sobre las rutas nacionales. Por ejemplo, Vialidad no hace nada, no hay obra pública. Un país sin obra pública como la Argentina, enorme, el 8º país del mundo en extensión, necesita tener obra pública, necesita desarrollar su infraestructura, incluso por razones, no solo por el riesgo de las rutas rotas que hacen que se mate mucha más gente en los accidentes, sino no solo por razones humanitarias, sino por razones de lógica económica. Usted necesita bajar los costos de todo lo que es el traslado, el movimiento de la producción, y la Argentina tiene costos altos porque no tiene una buena logística desarrollada, no tiene una infraestructura amplia y moderna. Tenemos que ampliarla y modernizarla, pero el gobierno, en vez de hacer eso, ahorra dinero y no lo hace. Pero lo controversial es que ahorra dinero al mismo tiempo que se endeuda más. Es decir, eso es una cosa que no es casi inexplicable. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque ahorran dinero en lo que hay que gastar y usan la plata para la timba financiera, para la bicicleta famosa, para el carry trade, y entonces necesitan seguir pidiendo plata
para mantener a los amigos que hacen la especulación financiera y que son los únicos que se están enriqueciendo en el país. Esa es la verdad. Los únicos que se enriquecen en el país son los que hacen especulación financiera y los sectores vinculados a eso. Pero eso coincide con un apagamiento del movimiento industrial, de la actividad económica, de los puestos de trabajo, del comercio, de toda la actividad económica, y al mismo tiempo un endeudamiento de las familias. Entonces, es como el mundo al revés. Nos endeudamos y estamos cada vez más pobres, y cada vez con ese dinero, que no lo vemos nunca, sino que lo ven los especuladores, las familias están cada vez también más en una situación más desesperante. Y eso se ve en indicadores, se ve en índice de salud, se ve en el estado de nutrición de la población, se ve en los adultos mayores en su situación y en la calidad de su alimentación, se ve en esa cosa tremenda que han hecho, que es la quita de remedios a los jubilados. Bueno, que si no lo pueden pagar, que ya está, que no tengan remedios. O sea, es un mecanismo muy perverso y que está haciendo sufrir mucho a la población. Por eso creo que el resultado electoral va a ser muy negativo para el gobierno. Muy negativo para el gobierno, a pesar de todos los recursos con que cuentan, de las presiones que hacen, de las distintas maniobras con que buscan mantener un voto al que amenazan si se aparta sobre todo en las provincias, si se aparta de lo que ellos quieren, ¿no? Tayana, hace unos días atrás, voy a decir así, chicaneó muy bien cuando en el medio de la polémica por el tema de debate sí, debate no, además de explicar, usted dijo, ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en Estados Unidos con su jefe Donald Trump. ¿Cómo hablando, chicana? Pero posible acuerdo con Estados Unidos, esta compra de pesos que hace el Tesoro americano, ¿cómo analiza todo eso? ¿Cómo desde Fuerza Patria analizan eso, no? Es que lo que pasa es que lo que parece una chicana no es una chicana. Realmente, el verdadero ministro de Economía de la Argentina hoy es el secretario del Tesoro, que con su compra de pesos o venta de dólares va manejando el mercado argentino. Cuánto sube el dólar, cuánto baja, cuánto se queda la tasa de interés. Todas las funciones que eran propias del Banco Central y del ministro de Economía las lleva el señor Pesen y lo desarrolla abiertamente. Y dice cómo lo va a hacer y cómo no lo va a hacer. Y el presidente Trump ha expresado claramente que, de acuerdo a cómo le vayan las elecciones, él va a actuar. Es decir, hay una intromisión extranjera en los asuntos internos de un país que es escandalosa y que es vergonzosa. Yo creo que nuestros próceres se están revolviendo en la tumba de ver que esta gente hace lo que hace y actúan como si esto fuera una finca propia, ¿no? Y la verdad que no es. Así que esto va a estar presente. Es una chicana que lamentablemente es una realidad y no una chicana, y nada de eso puede tener un buen final para la economía argentina. Te pregunto esto pensando en el 28, 29, dos cuestiones. Una que me voy a tomar de unos dichos de Horacio Berbisky que fueron tremendos, pasaron desapercibidos en el final de una nota de él, augurando una carnicería dentro de la interna peronista, un término para mi gusto muy infeliz por parte de Berbisky, y por otro lado, ¿cómo está esa unidad para poder realmente enfrentar a este gobierno, cambiar cosas que hay que cambiarlas porque es la vida misma de todos los argentinos, ¿no? En este caso también de todos los bonaerenses, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hemos logrado una unidad
que se va a consolidar con el triunfo electoral. Y eso nos va a llevar a tener que, en el Congreso, plantear las políticas que frenen a Milei, es decir, que impidan que el gobierno de Milei siga destruyendo lo que está bien y siga atacando a las provincias y a sectores sociales, ¿no? Los adultos mayores, los niños, los discapacitados, los estudiantes, los trabajadores informales, en fin, todos esos sectores, eso hay que detenerlo. Y hay que detenerlo con legislación, y para eso está el Congreso. Y esa legislación el gobierno no la quiere cumplir, porque el gobierno no tiene vocación democrática. Acuérdense que empezó dándole la espalda al Congreso y saliendo del edificio del Congreso para hacer su discurso inaugural y dándole la espalda, es decir, diciéndole, a mí ustedes no me importan nada. Bueno, y esa ha sido su conducta. Habrá que forzarlo a que acepte que el Congreso es una institución, que existe la división de poderes y que la mayoría del Congreso expresa la voluntad del pueblo. Eso habrá que hacerlo y habrá que hacerlo con firmeza para evitar que haga más daño, para corregir el rumbo en lo posible, pero sobre todo para evitar mayor daño. ¿Cómo lo van a resolver ellos? No sé, eso es un problema difícil. Este es un grupo, usted fíjese que el presidente a su grupo musical le puso banda presidencial. Bueno, con una banda presidencial según ellos mismos. Dayana, lo llevo a dos, le hago dos preguntas, digo, dos en una, de dos áreas en las cuales usted condujo y tiene una expertise. Me refiero a relaciones internacionales y me refiero a defensa. Digo, ¿cómo ve al gobierno de Milei con los alineamientos que ha hecho? Y bueno, y voy a decir así, esta compra de aviones que son chatarra, es más, digo, voy a decir algo que corre por mi cuenta, le pagamos los aviones que el mismo país envió a Ucrania. A Ucrania le regaló 16 aviones y a nosotros nos cobraron 16 aviones, digo. Sí. Nos cobran 16 aviones que además no tienen, no solo son chatarra, o sea, son viejos, sino que además, y son muy inferiores a los otros aviones, sino que además son aviones que vienen reducidos. Es decir, por ejemplo, ese mismo avión que estaba en Dinamarca tenía un radar, que es el radar de la OTAN, que es un radar que tiene un determinado alcance, póngale 100 kilómetros. Entonces usted ve lo que pasa a 100 kilómetros. Para nosotros no lo venden con ese radar del modelo TAN, no, nos van a vender con uno que permite ver 50 kilómetros. O sea, usted antes sale a volar y está regalado, ¿comprende? Sí, porque claro. Usted no ve a su adversario y su adversario, antes de que usted lo detecte, lo puede voltear. Y todo es así, lo mismo los misiles. Ya a Menem le pasó eso. Menem compró en su momento, a fin de los 90, los Skyhawk, los K4, que todavía algunos están en vuelo. ¿Y qué pasó? Esos Skyhawk venían con misiles. Y los misiles nunca llegaron. Llegaron 3 misiles para 34 Skyhawk. Es decir, ellos le vendieron eso, pero después dicen, no, los misiles me los quedo yo y ya te lo voy a mandar cuando sea oportuna. Es decir, le mandan aviones que sirven para desfilar, que formalmente se incorporan al poderío, pero que lo dejan a usted en inferioridad de condiciones notorias. Además, hay que hacer una serie de obras para esos aviones que el gobierno no está haciendo, o que está haciendo con licitaciones clandestinas, cerradas, confidenciales, que no hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque hay que alargar la pista, hay que hacer una serie de cosas que no se están haciendo. Total, es una muestra de sumisión política lo que ha hecho con la compra de los aviones. Ha evitado que Argentina tenga una capacidad de disuasión, que es lo que le brindaría un jet de cuarta o quinta generación. Es decir, Argentina no quiere armas para atacar a nadie, quiere armas para disuadir que la ataquen. Y para eso tiene que tener un poder de disuasión. Si usted tiene aviones modernos de cuarta o quinta generación
con capacidad de repeler un ataque de aviones modernos de otra potencia. Hay que recordar que tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, ¿no? Las islas. Y esa capacidad de disuasión no la tenemos. O sea, ese es un dato mal encarado, muy mal encarado. Y lo mismo pasa con todo el alineamiento político, porque en vez de abrirse al mundo, hablar con los BRICS, que es un grupo coordinación que no plantea ningún compromiso, pero sí favorece intercambios comerciales, técnicos, productivos, transferencia de tecnología, en igualdad de condiciones y sin condicionamientos. Además de alejarse de eso que habíamos entrado, también se aleja de Europa, porque está distanciada de Estados Unidos y solo se subordina a Estados Unidos y a la política del premier Netanyahu en Israel, que es repudiada en prácticamente todo el mundo y que además nos aleja muchos apoyos que han sido muy importantes para Argentina en la defensa de la reivindicación del ejercicio de la soberanía en Malvinas, porque son los países que nos han apoyado en Naciones Unidas. Y ahora les aparecemos haciendo una cosa totalmente contraria. Así que Argentina se aísla, se pone detrás del ala de Estados Unidos, detrás de un gobierno de Trump, que es un gobierno incierto, que no sabe cuál es el rumbo que va a tener y que además es una potencia que ha comenzado paulatinamente a replegarse. Así que lo que no hay que hacer es aceptar una subordinación a esa potencia que en la medida que avancen las décadas va a tener un peso menor relativo. Es decir, hace las cosas al revés de lo que habría que hacer. Bien, y le voy a hacer la pregunta. Usted me responde lo que quiere, no voy a repreguntar. Yo ya escuché alguna respuesta suya al respecto. Bueno, ¿qué hacemos con Centroamérica? ¿Qué hacemos con esta Venezuela que alguna vez fue muy fraterna con Argentina, ¿no? Y está hoy al borde de ser atacada y con un gobierno... Hay muchos países, varios países, en América Latina que están atravesando crisis institucionales complejas. Sí, Perú, que también ha tenido una relación hermosa con Argentina. La caída de la presidenta. Mañana hay elecciones en Bolivia, la segunda ronda. Poco sabemos cómo se va a resolver ahí, toda una situación institucional compleja en sectores que desconocen esa elección. Y lo único que es muy compleja. Lo único que yo sé es que el problema de Sudamérica deben ser dialogadas, pacíficas, sin influencia externa. Es decir, lo que podemos hacer los países es actuar a y no resoluciones Y así quien pasaba por No es lo que parece, acá en la 96.7, era Jorge Tayana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. Bueno, hemos tenido algunas dificultades en la comunicación porque estaba viajando por el interior bonaerense, así, aunque parezca chiste, por la tercera sección electoral. Lobos iba camino a Lobos y a Navarro. Así que, bueno, le agradecemos por la nota y continuamos en esto que no es lo que parece.